Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así es, en el capítulo de hoy tenemos que hablar acerca de la regulación del lenguaje inclusivo. Muchos lo llaman regulación, otros lo llaman prohibición. En sí vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Sabemos lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente ya no se puede hablar como todes ni nosotres, ¿no? Pero ¿qué pasa acá en Mendoza? En un ratito vamos a hablar acerca de ello y el debate. ¿Atrasa con respecto al desarrollo educativo de los niños, niñas? En un ratito vamos a hablar. Ya te digo que te comuniques con nosotros. Estamos en WhatsApp 261-300-1600. También estamos en nuestra zona digital, @Replay Contenidos. Allí obviamente podés dejar tu comentario en nuestra publicación. Y el mensajito, obviamente, si estás de acuerdo o no lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, también nos podés enviar al 261, vuelvo a repetirlo, 300-1600. Arrancamos con el informe especial. Regulación del lenguaje inclusivo. Hashtag sí, hashtag no. Este es el informe. De prohibir en todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires que se use institucionalmente el lenguaje inclusivo. Chau. ¿Prohibieron el lenguaje inclusivo? Sí, estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Creo que viene a nivel ideológico, está intentando modelar la realidad en vez de que la realidad modele el lenguaje. No brota natural. En la ciudad lo que estamos haciendo es promover el lenguaje inclusivo sin utilizar la distorsión de la lengua española para que eso suceda. Lo que estamos regulando es para el ejercicio docente, para la tarea profesional dentro del aula, el uso de la X, el arroba y la E en reemplazo de otras formas gramaticales correctas. Entonces lo que decimos es, esas formas en el aula son incorrectas, tenemos que enseñarle a los chicos a leer y escribir con fluidez. Me parece un acto de que cercena la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución Nacional. No veo que exista en las escuelas lenguaje inclusivo como contenido curricular. ¿Está prohibido el lenguaje inclusivo? Está regulado el uso de la X, el arroba y la I por parte de los docentes. ¿Y qué pasa si un alumno o una alumna lo usa, por ejemplo, escribiendo? Nosotros estamos regulando es la actividad docente. Si un estudiante decide escribir de esa manera, es el docente el que tiene que decidir el contexto en que sucedió, si el contenido, lo que está poniendo está bien. No es un motivo para reprobar al estudiante, es un motivo para poder conversar y discutir el contexto y hablar del lenguaje inclusivo verdadero. Sí, totalmente, porque creo que es una forma de incluir también a los sectores que... A ver, en los LGBT también están los que son no binarios y ellos no se sienten incluidos nombrándolos por él o por ella. Así que creo que es una forma de incluir a todos. Intervención del discurso público que busca crear en quien escucha un efecto. El efecto de toma de conciencia de la persistencia de injusticias en la sociedad alrededor de los temas de género y animar a esa persona a que se involucre con una lucha para que termine esa desigualdad. Lo que estamos diciendo en la resolución es que los docentes, en el ejercicio de su tarea profesional frente a los estudiantes, en los ambientes educativos, en las aulas y en las comunicaciones institucionales, no pueden utilizar distorsiones de la lengua española. No estoy de acuerdo. Si bien puede ser un tema... digamos, para la concientización o para el entendimiento en general a lo que estamos acostumbrados con viejas estructuras, sí, sería de aplicación. Pero yo creo que el lenguaje inclusivo no es perjudicial, sino que justamente se adapta a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, yo soy una mujer trans, integro lo que son las diversidades sexogenérica y entiendo que esta resolución pretende invisibilizar las diversidades. Tenemos muchas alumnas, alumnos, alumnas que son trans, que integran las diversidades y me parece que invisibilizarlas las afecta y además esto vulnera el derecho humano a la identidad de género, derecho humano que es reconocido en el artículo 13 de la Ley 26743 de Identidad de Género. No estoy de acuerdo. Prefiero que no lo incluyan al lenguaje, que sigamos con el lenguaje normal de toda la vida, porque para eso la lengua española, la Real Academia Española decidió hace tiempo ya sobre el tema. Se habla demasiado del famoso lenguaje inclusivo. Les persones, todes, nosotres,
y otras expresiones que más que lenguaje inclusivo son aberraciones idiomáticas. ¿Quieres aprender un verdadero lenguaje inclusivo? Háblale con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja y con ilusión cuando hables del futuro de tu comunidad. ¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende braille para entender cómo lee una persona con discapacidad visual. Lenguaje de señas para hablar con una persona sorda. Aprende a hablar pacientemente para comunicarte con una persona autista. A hablar con pasión de los éxitos por el mundo y con dolor por el sufrimiento ajeno. Y no sé, la verdad es un tema polémico, pero creo que no habría por qué prohibirlo. Por ahí, tampoco trasladarlo a un contexto laboral y que se oficialice, pero prohibirlo me parece demasiado. Apa, qué informe especial, muy bien la producción allí, ¿no? Obviamente tocando todos los puntos de vista, como así vamos a tratar esta noche también, y yo voy a saludar a las invitadas de esta noche. Mónica Coronado, psicopedagoga. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer siempre tenerte. Muchas gracias. Voy a saludar también a Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá. Luisina, panelista, ya le digo, panelista oficial, Luisina. Hola, Ego, un placer que nos convoques nuevamente a poder charlar sobre estos temas que nos atraviesan como sociedad. Sí, muy bien. Y voy a Romina Zapata, ella es licenciada en Comunicación Social, especialista en temática de género. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar esta noche acá. Bueno, y recién veíamos en el informe, digo, un informe muy completo donde se tocan las distintas opiniones, ¿sí? de cada sector. Y también esa cosa de que, bueno, a ver, ¿qué es inclusivo? Porque si es inclusivo también tienen que reconocer todo tipo de lenguaje, también aquellos que no podemos ver, aquellos del lenguaje, de todo, ¿no? Es un poco lo que decía el informe y lo que plantea también la sociedad cuando se habla de lenguaje inclusivo. Se abre el micrófono, podemos debatir. Bien, me parece que una cosa no anula la otra. Claro, que sepamos hablar en lenguas de señas no va a invalidar a que podamos tener un lenguaje donde no excluyamos a el resto de las personas que no se sienten identificadas con la O, con la A, porque muchas veces si nombramos como mujeres a todas las personas, también hay personas que no se van a sentir cómodas allí. Y bueno, y en el informe se planteaba a aquellas personas que se consideran no binarias, y es necesario que se las nombre para que empiecen a visibilizarse también. Cosa que antes tampoco existía, ¿no? Esta cosa del no binarismo, o por ahí existía, pero todavía no se definía culturalmente, me refiero. Entonces tampoco teníamos como una apertura mental acerca de cómo nombrar, de qué decir. Bueno, de ahí justamente la importancia del lenguaje, digamos. Nombrar es dar existencia, es dar reconocimiento, es hacer visible a algo que estaba por debajo del tapete. Cuando hablamos en general de lenguaje inclusivo, que a mí me gusta también mucho el lenguaje no binario, me gusta esa denominación, estamos haciendo referencia específicamente a intentar poner en tensión o criticar el sesgo sexista que tiene la lengua española, ¿no? En la cual se dio por naturalizado o normalizado que hablar en masculino es hablar en representación de todas las personas. Frente a eso, hay un montón de personas que decimos no nos sentimos representadas en ese masculino universal y por eso necesitamos hacer otros usos del lenguaje, que además el lenguaje es una entidad que está viva, que se hace con los usos que hacemos les hablantes de eso, digamos, no está predeterminado, quieto, estático para siempre. No se habla igual hoy que como se hablaba hace 20, 30 años o más. No se habla español de la misma manera en Latinoamérica que en España o en el Caribe, digamos, estamos llenos de regionalismos. Entonces, bueno, que esto provoque tanta polémica y tanto escándalo, para mí es un dato de la realidad respecto de cómo cuesta todavía reconocer otras identidades, cómo cuesta reconocer la diversidad sexogenérica. Moni. Sí, coincido totalmente con esta perspectiva y creo que esta prohibición tiene por una parte un análisis que es político y por otro lado un análisis pedagógico. Y el político es que de alguna manera tirar este debate a un país agrietado, a un país en donde hay tanta disputa de sentidos respecto a determinados posicionamientos, lo que hace es ocultar otras realidades, de cosas que son tal vez, no digo más importantes, porque todo es importante, pero digo,
la caída del presupuesto educativo, por ejemplo, que en Cava ha sido dramático en los últimos años. Entonces, en vez de tocar un tema que es, digamos, urgente, que tiene que ver con el estado de las escuelas, con determinadas condiciones, es mejor tirar esto a la sociedad para enfrentarla. Y enfrentar la sociedad en vez de construir para las nuevas generaciones una educación que los convoque a construir un nosotros o un nosotres, o como lo quieran denominar. Y por otra parte, que la lengua está viva. Y eso es real. Cuando yo era chica, que soy mucho mayor que todos ustedes, las maestras hablaban de tú, porque creían que era la lengua culta, era hablar de tú. De tú. Y bueno, después la lengua fue modificándose y bueno, hablamos y usamos el vos. Entonces no es una entidad rígida, no es una entidad que no cambie. Y además implica, digamos, el no aceptar este progreso, este avance o esta evolución de la lengua, implica invisibilizar a ciertos sujetos que no están dentro de un normotipo que es lo que es excluyente, en definitiva. Total. Hay que decir, ¿no?, que se convocó también a representantes de la DGE, no pudieron asistir en el día de hoy, así nos comunicó el de prensa. Así que, bueno, esto para aclarar a la gente, ¿no? Porque dice, ¿por qué no hay un representante de la DGE? Bueno, porque no pudieron asistir, ¿no? El punto acá, si ustedes ven el informe, también está en los docentes, ¿no? Esta cosa de enfocar en los docentes. Bueno, el docente se va a tener que hacer cargo si un alumno o una alumna llega a cometer el lenguaje o llega a escribir algo acerca con el lenguaje inclusivo, o decir, o en un texto, o en una prueba, se tiene que hacer cargo el docente. El tema es cómo se hace cargo de eso. Bueno, lo que ahí decía un poco el informe es, bueno, va a tener que hablar, se va a tener que sentarse, va a tener que decir, bueno, a partir de ahora no vas a tener que poner todos, vas a tener que poner todos. Sí. Ese punto, digo, va hacia el docente más que al alumno. Sí, es bastante particular eso, digamos, porque por un lado pone la responsabilidad en les docentes de la forma en que se utiliza el lenguaje, pero nunca se han brindado formaciones respecto de eso en general en las escuelas, digo, no hablo solo del caso particular de Cava. Por otro lado, en Argentina la libertad de cátedra es un derecho consagrado hace muchísimos años, digamos, así que si una docente considera válido utilizar para una actividad el lenguaje inclusivo, puede perfectamente hacerlo y eso no incurre en ningún delito, digamos, no hay ninguna razón para penalizar eso. Pero por otra parte, me parece interesante pensar en toda la oportunidad que se pierde con el prohibicionismo, digamos, de decir esto está mal, entonces no lo vamos a hacer. Perdimos la oportunidad de debatir, de problematizar la manera en que hablamos, perdimos la oportunidad, en general sabemos que a los jóvenes no les interesa demasiado la gramática, ¿no? Eso es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Pero sí les interesa debatir los temas de diversidad sexual, los temas de educación sexual. Entonces, el lenguaje en ese sentido es una oportunidad para acercar a la gramática y en este caso lo que se hace es justamente lo contrario, es alejar, es tener también una perspectiva totalmente persecutoria de docentes, digamos. ¿Por qué razón estamos persiguiendo así a docentes? ¿Qué es a lo que realmente le tememos? A mí me parece que... yo sí espero que muchos docentes puedan decir sus posicionamientos, en el caso particular de Cava, pero en general, y que sobre todo puedan abrir el debate al interior de las instituciones. Hoy por hoy también tenemos que decir que está mal visto institucionalmente recibir una comunicación que esté escrita en masculino. Digo, eso no corresponde al momento social en el que estamos, es chocante para un montón de personas. En general las universidades, por ejemplo, ya lo han abandonado, tienen un montón de manuales que recomiendan cómo usar el lenguaje En el caso de las universidades, ¿no? Hoy se está utilizando el lenguaje inclusivo, digamos, entre profesores y alumnos. En el caso particular que yo conozco, que es la Universidad Nacional de Cuyo, se utiliza muchísimo. Sí, acá me refiero, acá en Mendoza, sí, Universidad Nacional muchísimo, de Cuyo, sí. No solo en la informalidad, en la cotidianidad, sino que hay tesis completas de grado, de posgrado, escritas con la E, también con la arroba, con la X, y eso en ningún sentido ha dificultado la comprensión de los temas que se están desarrollando. Eso o sea, no hoy existe. sería ponerse muy en contra y decir, bueno, la verdad es que no se debe utilizar el lenguaje inclusivo en, por ejemplo, en las universidades. Totalmente, me parece contra, que digamos, a todo el sí, parte es desconocer el momento social que estamos atravesando. Y en esto, bueno, aquellas personas que transitan el escribir su tesis y demás, también lo plantean como una decisión política de yo necesito visibilizar y por eso
decido escribir con la E, decido escribir con el arroba, con la X, nombrar el todos y todas. Y muchos docentes también a la hora de presentarse en sus cátedras plantean esta necesidad de hablar con el lenguaje no binario para bueno, incluir a todas las personas, porque de hecho las universidades transitan también muchas personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Claro, porque por ahí también, digo, ¿qué pasa con el alumno que no se siente ni mujer ni... Digo, si a mí me hubiera pasado, digo, yo que soy no binario, me hubiera pasado por ahí en la escuela, me hubiese encantado que me escuchen también y que me traten como tengo ganas de tratar. Y creo que ahí, ¿qué pasa también esto, Moni, como psicopedagoga, de la necesidad del niño, de la niña, del niñe? Totalmente, totalmente. Y aparte, preguntarle cuál es su pronombre. Eso es parte, digamos, de un proceso de comunicación en donde se respeta la identidad de las infancias. ¿Es antipedagógico si yo me siento que digo, por favor, maestra, me puede tratar no sé, me puede tratar como una persona no binaria, digamos, utilizar el Y si yo le aparte pido, hay una la maestra ley. dice, no puedo. O sea, ¿es no. antipedagógico para el niño, niñe? En este caso para el niño estamos hablando, ¿no? Más que todo. Cada estudiante tiene que ser tratado de acuerdo al pronombre que considere y al nombre social que ha elegido. Eso, digamos, es, si no, estás contraviniendo la ley. Entonces, eso es respeto por la identidad de cada estudiante. Eso tiene que ser así. El tema, yo creo que se plantea en los ámbitos académicos, en la universidad, me parece muy importante y también el tema que no es una imposición, digamos, no está impuesto o obligado, pero es, digamos, muestra una evolución importante poder utilizar un lenguaje que considere las diversidades. Yo creo que eso es muy importante. El tema creo que se plantea es qué pasa cuando los chiquitos están iniciando el proceso de lectoescritura. Creo que ese es el problema que han planteado. Entonces, ahí creo que no habría demasiada discusión, digamos, respecto a los códigos que se enseñan o cómo se enseñan, si hubiera de sí. Claro. Porque cuando hay educación sexual integral y se entiende el contexto de este lenguaje, es otra cosa. Pero cuando no hay educación sexual integral, queda hasta descontextualizado. Entonces se entiende como una digamos, una distorsión, decían, pero no, digamos, un reconocimiento de determinadas identidades. Eso es lo que uno está viendo. Y aparte que hay comunidades que tienen reacciones muy hostiles al uso del lenguaje inclusivo. Total. Bueno, lo que vemos hoy en nuestra sociedad, vos sos a favor y vos sos en contra acerca. Es un tema sin lugar a dudas que moviliza a muchos sectores de la sociedad, ¿no? En esta cosa que estoy a favor, estoy en contra, o me molesta escuchar, o me molesta el de a mí, en mi cuenta personal en Instagram me han dicho esta cosa, ¿viste? Del lenguaje, ¿viste? De que sí, que no, la presión que tiene uno, que a mucha gente le gusta o no. Uno trata de escuchar todo, ¿no? Como debe ser. Escuchar, hay varias opiniones dentro de la sociedad y obviamente que el debate está expuesto, y esto es lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, a todos nos ha movilizado de una u otra manera, porque también hay que escuchar o no al niño, ¿no? Totalmente. Eso es lo que uno se plantea. Lo que sí, yo quiero decir en ese sentido que escuchar y respetar la identidad autopercibida de una persona no es una elección, digamos, no es algo que yo puedo hacer o no, si me parece o si estoy de acuerdo. Digo, hay marcos normativos para eso. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, según lo que acabamos de ver en el informe, la maestra, ¿no? En este caso tiene que decirle, bueno, mira, no debes utilizar, ¿no? Sí, debe lo que como entiendo explicarle. Es que, claro, si bien, digamos, es muy limitada realmente la resolución de Cava, porque además hay que decir que en Argentina no hay estudios comparativos respecto del uso del lenguaje inclusivo, no sé, por ejemplo, que en nivel inicial, donde generalmente es donde más resistencia se pone, o en el nivel primario, no hay estudios que muestren si se aprende mejor o peor con el lenguaje inclusivo. Por lo tanto, es defenestrarlo por prejuicio antes que destinar recursos para una investigación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener en claro eso, que no es una cuestión de opción respetar la identidad autopercibida y cómo una persona quiere que la nombremos, ¿sí? Es algo que debemos hacer porque hay marcos normativos que así nos los ordenan, y si tenemos perspectiva de derechos humanos, además, debemos hacerlo y punto, digamos. No hay mucho más para decir en eso, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas hoy de acá, de nuestra provincia? Cada maestro puede utilizar
Bueno, yo creo que eso es una pregunta... Hasta donde sepan, obviamente. Sí, que estaría bueno un posicionamiento institucional en ese sentido, Sí. pero en mi conocimiento hasta ahora el lenguaje inclusivo en cualquier institución educativa es algo que está sujeto a la voluntad de la persona que quiere usarlo, digamos. No está prohibido de ninguna manera, tampoco es obligatorio, por supuesto. Y según los marcos en los que trabajemos es una sugerencia, ¿sí? Yo que me dedico a dar capacitaciones de género, nosotras sugerimos y explicamos por qué sugerimos hacer uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Bien, perfecto. Moni, esto ahí te veíamos el graph, ¿perjudica el desarrollo educativo No, para nada. de los alumnos? No perjudica. ¿Alumnos? Lo que pasa es que es un cambio cultural y los cambios culturales llevan tiempo. Ir erradicando el lenguaje sexista, para empezar, que digamos que está basado en una concepción del binarismo, ¿no? A pasar a un lenguaje que sea realmente inclusivo va a llevar tiempo. Y las instituciones cambian muy lentamente. Yo veo cierta resistencia en algunas comunidades, inclusive creo recordar que en una escuela un directivo saludó a la comunidad y dijo chiques, y fue un escándalo. O sea, fue una situación escandalosa y inclusive se habló de sancionarla. Que digamos que esta mirada de prohibir, de vigilar, de castigar a quienes, digamos, utilizan el lenguaje inclusivo, que me parece que es ir en contra de la libertad de expresión. No es una imposición, pero tampoco puede ser castigado ni reprimido y no causa daño. Nos falta mucho como sociedad como para pensar, digamos, ya en un lenguaje más que todos podamos apropiarlo, desarrollarlo. Digo, nos cuesta mucho empatizar con el otro, porque lo que vemos es que cada vez que hablamos de este tema hay una gran división en la sociedad, los que están de acuerdo, los que están a favor, se atacan mutuamente, ¿no? Va a costar mucho cuando digamos, bueno, a ver, respeto que el otro o la otra quiera hablar, o le otre quiera hablar, ¿no? Por momentos parece que sí, ¿no? Por momentos parece que falta mucho. A su vez yo me pregunto, claramente es algo que trasciende al lenguaje, que es solamente un aspecto de la desigualdad de género, digo, entre los múltiples aspectos que hay. Pero yo no veo que esa gente se escandalice, por ejemplo, con los 80.000 neologismos que tenemos en relación a la tecnología. Es decir, sí puedo decir googlear, matchar, me gustear, likear, y a nadie se escandaliza. Pero si digo ese, de repente hay alguien que pone el grito en el cielo. Entonces, el problema es de lenguaje, digamos, o tiene que ver con una cuestión de poder abrir la mirada, poder incorporar nuevas perspectivas, entender que no se trata, que la sociedad de hoy está pidiendo a gritos que podamos debatir estos temas desde un lugar que no sea la mera oposición porque no me gusta cómo suena, ¿no? O porque me resulta incómodo usarlo. Sino tenemos que pensar que detrás de esas palabras hay personas, hay derechos que están en juego, ¿no? Sí. Y aparte también una mirada bien desde el adultocentrismo, ¿no? Las personas adultas decidimos cómo las niñeces, las juventudes van a comunicarse cuando, como dice Romina, lo están pidiendo a gritos que estos temas se traten. Y el lenguaje inclusivo también trasciende más allá del uso de la E, de la X, de la arroba, porque hay un montón de palabras que permiten mostrar el universal, que permiten nombrar a las personas sin necesidad del uso de la X o de la arroba. Pero bueno, en esto necesitamos tener también una apertura y una predisposición a querer tener una forma de comunicarnos donde incluyamos a todas las personas por igual. Y también me parece muy dañino cuando tratamos de instalar en este debate el poder incorporar a las personas con discapacidades vinculadas a lo sensorial, como lo auditivo, como la visión, porque en realidad no es ponernos unos contra otros, sino todas las personas necesitamos tener la misma posibilidad de ser visibles en el mundo. Es cierto que por ahí lo que dicen es, bueno, si se lucha por lenguaje inclusivo en cuanto a género, ¿por qué no se lucha el lenguaje inclusivo en cuanto a todo, ¿no? Digo, esto del braille, o sea, es de todo, porque todos nos capacitamos. Digo, si muchos nos capacitamos para utilizar, ¿no? La E antes de la A y la O, ¿por qué no en otros aspectos? Para mí, digo, es muy propio lo que voy a decir, son dos discusiones aparte,
pero bueno, también lo trajiste y lo voy a... Lo voy a nombrar, ¿no? Agustina Di Masi, ¿no? Perdió la vista a los 5 años y ella lo que manifiesta es lo siguiente. Dice cuando... Bueno, hay muchas situaciones donde deberíamos avanzar muchísimo y hablar de inclusión. Cuando hay un menú en braille, los precios quedan súper desactualizados. Me ha pasado de ir a un restaurante que tuviera menú en braille y los precios eran de hace 3 años. Es un costo muy alto renovar la carta cada vez, ¿no? La dificultad para la inclusión, más allá de su idoneidad y capacitación, no es exclusiva del ámbito laboral. A nivel social, la gente la complica de muchas formas. De dejar la moto en la vereda o los autos estacionados en las rampas o en las esquinas, impidiendo que uno cruce, hasta ver a una persona ciega esperando para cruzar la calle y seguir de largo sin ofrecer ayuda, ¿no? Ella es lo que plantea y su Twitter, si lo podemos ver también a continuación, es un poco, ella se mete en la discusión, por eso la nombro, ¿no? Agustina Di Masi. Si podemos ver el Twitter, chico, de ella, a ver si está. Obviamente que en el Twitter ella manifiesta y se mete en la discusión, ¿no? de esto, ¿no? Ahí está el Twitter, ¿no? Dice, ahora que está full el tema del lenguaje inclusivo, vengo a recordarles que los lectores de pantalla leen de la siguiente manera. Bueno, ahí dice todos, todas, no en arroba, toda arroba s, todos con x, todos con cs. Si se usa la e, por ejemplo, todes o todos y todas, ahí sí. Bueno, ahí es un poco, ella se metió ahí en el Me parece excelente lo que está planteando Agustina, digamos, porque, a ver, un poco, primero quiero aclarar esto, que generalmente las personas que estamos a favor del lenguaje inclusivo se nos intenta ubicar en una especie de vereda enfrente en relación a la discapacidad y les quiero decir que estamos en la misma vereda que es la de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido me parece excelente el planteo porque trae a colación una perspectiva de tener una mirada interseccional, ¿sí? Es verdad que esto puede generar una dificultad para las personas ciegas o con alguna discapacidad visual. Generalmente se nombra también el lenguaje de señas. Bueno, entonces lo que yo digo, incorporémoslo. ¿Sí? Incorporémoslos a las cátedras, a los planes de estudio, veamos que tecnologías pueden ser una herramienta, ¿sí? Para facilitar estas lecturas, para que no se entorpezca el uso de esas aplicaciones específicas. Digamos, es algo que tenemos que poder hacer esos cruces y enriquecer uno con el otro, digamos, lejos de confrontar, ¿no? El tema que uno a veces se pregunta el cómo, ¿no? El cómo se puede incorporar, porque todo termina siendo gasto para la educación, termina siendo más horas que en cuanto a cátedra. Digo, si uno quisiera incorporar todos los lenguajes, porque cuando uno obviamente habla de lenguaje inclusivo, está buenísimo capacitarnos todos, y todas y todos en todo, ¿entendés? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Cuando uno quiere, digo, bueno, a ver, yo me tengo que capacitar en género, ¿no? En diversidad de género. Bueno, tengo que utilizar todo, bien, me tengo que incorporar cómo llamará en el caso de, bueno, también tengo que incorporar en lengua de señas, si es el caso. En el caso de que la gente con capacidades diferentes, bueno, hay que... Bueno, por ahí tenemos que dejar de ver eso como un gasto, ¿no? Empezar a verlo como una inversión a futuro, empezar a verlo como herramientas que vamos incorporando y que si soy docente me enriquece la práctica docente, digamos. Me posibilita que un montón de estudiantes que están afuera quizás hoy de la escolaridad puedan estar adentro, digamos, ¿no? En general, más que cuestiones vinculadas a presupuestos, tiene mucho que ver con las perspectivas y con dar prioridades también. Sí, también es curioso cuando se usa, esto es verdadera inclusión. Y uno dice, ¿cómo verdadera inclusión? Claro. Es como decir, la inclusión se remite a este colectivo. Entonces, eso es curioso, porque la verdadera inclusión es eliminar las formas de exclusión. Lo que deja afuera a cualquier ser humano por alguna condición, digamos, que no está contemplada dentro de un normotipo que es el impuesto. Pero, digamos, la inclusión es un proceso de eliminar las barreras que vive cualquier ser humano para participar, para aprender, para ser parte de una comunidad, y eso es lo que hay que erradicar, todas esas formas. Y el punto en común en todas estas barreras para aquellas personas que transitan discapacidades y aquellas personas que transitan el mundo no binario, ¿no? Que se consideran no binarias, son los prejuicios y los estereotipos que existen en virtud de la persona con discapacidad, la persona que ejerce su sexualidad libremente. Entonces, digo que
en cuanto más avancemos como sociedad para romper las barreras en cuanto a prejuicios, vamos a poder generar esta verdadera inclusión, Es cierto, efectivamente. y la verdad es que uno a veces pone a pensar, y yo cuando leía el Twitter de ella y la nota de ella, ¿no? Esta cosa del menú en braille, ¿no? Y digo, hasta para nosotros los medios es asombroso cuando decimos, ay, hay un restaurante que tiene la carta en braille, vamos a hacer una nota, vamos a destacar, y cuando Claro. debería ser normal eso, cuando Ujú, todos los sí. restaurantes, todos los cafés, todos los hoteles, todos los lugares, ¿no? que están en la Argentina deberían, digo, en el mundo en general, pero específicamente voy a decir nuestra provincia, deberían estar ¿no? En braille, que todos pudieran acceder, ¿no? Claro. Esta cosa de que sí, el menú no actualiza el menú y está hace 3 años atrás. Claro, se le complica muchísimo eso. Incluso el menú con pictograma para alguna persona que transita Claro. autismo. Claro. Digo, lo que a nosotros nos puede llamar como atención y hasta, che, vamos a hacer una nota al dueño o a la dueña y hablar de qué lindo, qué novedad. No, debería ser normal esto. De todos los lugares deberían tener acceso a todos. O sea, todos deberían tener acceso Sí. a todos los lugares. Eso quería Y sentirse decir. bienvenidos. Eso. O bienvenidas o bienvenidas. Claro. Pero eso creo que es digamos, la verdadera inclusión es una posición de bienvenida y de hospitalidad. Eso es la inclusión. Y no se puede circunscribir a que estos para estos sí, para estos no, porque está excluyendo. Sí, total. Digo, y hoy que vienen las tecnologías también hasta el código QR, todos deberían acceder a ciertos menús, ¿cierto? A mí cuando lo leí, no tomé conciencia hasta que lo leí, porque uno hasta naturaliza esas cosas. Y vos decís, yo le digo, ay, qué es cierto esto, ¿no? Sí. ¿Cuántos de los lugares que nosotros habitamos cotidianamente, ¿no? Están capacitados o no para recibir a todos, a todas, a todes, ¿no? Lo que pasa es que para eso se necesita una tarea pedagógica grande, importante, Sí. digamos. Se necesitan políticas públicas también, ¿por qué no legislación? Digamos, así como hay un montón de proyectos para que, por ejemplo, en todos los supermercados haya productos para personas con celiaquía. ¿Por qué no esto también? Digo, o sea, le estamos dando un montón de ideas a legisladores y Sí. legisladoras, así que espero que tomen nota, porque son las tomen. cosas, son las preocupaciones reales de la sociedad, de la gente, ¿no? Seguimos en la calle, vamos a la segunda parte de las notas, porque salimos a la calle a preguntarle a los mendocinos y a las mendocinas acerca de este tema, lenguaje inclusivo. Esto es lo que nos dijeron. No estoy de acuerdo. Principalmente porque estudio traductorado de inglés y en inglés estudiamos lingüística y de acuerdo con la lingüística el lenguaje representa al mundo. Entonces si no hay unos pronombres para determinar a ciertas personas que existen, las estamos invisibilizando. Estoy de acuerdo que no me gusta que se incluya, la verdad que para mí me parece que para eso se hizo el lenguaje, yo lo estudié toda la vida así y no debería modificarse hoy, debería mandarse como está. Para mí eso es lo que no debería ser, ¿me entendés? Para mí son errores ortográficos y cosas así, no un lenguaje nuevo. Se entiende bien cuando hablamos bien, es así. No estoy de acuerdo. Me parece que el lenguaje dentro de la sociedad es cambiante, es dinámico y está buenísimo que suceda así. No me parece necesario, porque si cada uno tiene sus propias ideas, se aceptan, pero el lenguaje castellano es castellano, el español es español. Por eso no me parece necesario, digamos. Ahí está, ¿no? Un poco la gente opina lo que, la resolución 2566/22 del gobierno de la ciudad, que establece que en el ejercicio de sus funciones, los docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con la regla del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para sus enseñanzas, ¿no? Y hay muchos también que entran en el debate y dicen, pero a ver, si vamos a esto del idioma español, también es machista, ¿no? Mucho es el planteo, ¿no? Es patriarcal. Por supuesto, es patriarcal. Ha sido gobernada por varones históricamente, entonces es lógico que la visión que se tenga sea una visión donde la totalidad y se utilice un todo masculino y no se incluya a otras expresiones. Claro, este es como el tema, ¿no? Seguir esa línea. Sí, aparte, también es una concepción de que la lengua es algo rígido y que lo regula una academia que está en otro continente y decide cómo se va a hablar en la vida cotidiana. Y cuando vos salís a un patio de una escuela y escuchás hablar,
no escuchás ese castellano puro y perfecto y limpio y pulcro. Ya, ¿hasta qué Escuchás punto? otra cosa. O sea, los usuarios de la lengua hacemos con ella lo que necesitamos hacer, que es comunicarnos. Y eso, ¿no? Que decía el hombre, decía, no, es como horror de ortografía, decía. Bueno, eso es interesante porque el lenguaje inclusivo no trae consigo nuevas reglas ortográficas. Son las mismas de siempre. Se usa exactamente con las mismas reglas que en general nadie conoce además y nadie respeta. Digo, en el habla cotidiana todo el tiempo estamos, si se quiere, distorsionando reglas de ortografía y el escándalo no pasa por ahí. Y por otra parte, digamos, respecto a esto, yo me resisto a tomar a la RAE como referencia porque es una institución cuyos orígenes son tremendamente violentos. Es el intento de regular la expansión de las colonias españolas. O sea, es una institución colonial que se resistió a la incorporación de mujeres hasta muy entrados los años 70. Entonces, me niego a tomarla como referencia. Lo que sí quiero tomar como referencia, en todo caso, es la voz de los jóvenes, la voz de docentes que están todos los días en las escuelas intentando dar múltiples batadas, digamos, porque también me parece que el lenguaje inclusivo es una de las facetas de las múltiples desigualdades que están atravesando las personas en estos momentos. Entonces, bueno, por ahí creo que de repente es apegarse a normas gramaticales cuando decimos un montón de palabras, de neologismos todos los días, me parece un poco insostenible, digamos, es muy forzado. Yo le preguntaría a esas personas si puede decir de memoria alguna regla ortográfica. No. Y estoy segura que es dudoso. Y total, ¿no? Esto de, bueno, acá de lo que decía también la ciudad de Mendoza, ¿no? El jefe de gobierno de la ciudad de Mendoza, que, bueno, ya lo implementó Uruguay, Francia, ¿no? Esta cosa de cancelar el lenguaje inclusivo. Entonces dije, bueno, tomando también referencia a eso y tomando que se realizaron 2 informes técnicos, ¿no? Elaborados en conjunto con la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica, que esto involuciona, digamos. Lo que dice que no hay resultados exitosos, ¿no? Aquellos que utilizaron el lenguaje inclusivo, ¿no? A través de esto, que dicen, bueno, vamos a tomar esta medida a través de estos estudios. También hay que ver en qué momento se realizó este estudio, digo, porque hemos atravesado 2 años de pandemia, donde la complejidad de que quienes estaban aprendiendo a lectoescribir tuvieron muchísimas dificultades y hoy están transitando 3º, 4º grado con muchísimas dificultades para poder leer y escribir, y entonces, ¿qué parámetro utilizamos? La verdad que este estudio me parece un poco dudoso y bastante tendencioso para fijar claramente una posición con respecto a cómo queremos nombrar y cómo queremos visibilizar a las personas. ¿Creen que hemos avanzado un poco como sociedad cuando, por ejemplo, se realizan estas medidas y de una u otra manera una parte de la sociedad le hace un clic, le hace un ruido y sale a manifestarse, digamos, que está en contra de esto? Digo, porque por ahí años atrás nunca hubiéramos pensado, por ahí de hecho, bueno, sí, está bien, que lo suspendan, que hablen, y hoy hay todo un ruido y parte de la sociedad dice, bueno, esto no debe suceder, tenemos que manifestarnos, hay que visibilizar ciertos sectores de la sociedad. Yo en ese sentido, por un lado, invito a que lean un estudio del CONICET que se llama ¿Qué dice la lingüística sobre el lenguaje inclusivo?, que es actual y que lo que en resumidas cuentas dice es que no entorpece ningún aprendizaje de ningún tipo. Entonces, eso por un lado. Y segundo, digamos, si la sociedad sale a oponerse, bueno, creo que es también una cuestión cultural muy, muy arriesgada frente a que a cualquier tema tenemos que tomar un posicionamiento. Y yo digo, antes de tomar un posicionamiento hay que investigar, hay que formarse, hay que leer, y es preferible a veces, porque no opinar, digamos, a veces hay que saber decir, no, mira, desconozco el tema, y me falta formación y prefiero no opinar. Y en términos generales no hay, o sea, es muy poca la investigación que se ha hecho en relación a esto, como para afirmar si realmente puede dificultar algún aprendizaje. No hay estudios comparativos en Argentina, entonces a mí me resulta difícil pensar que todo quede librado al terreno de las opiniones. Pero si vamos a opinar, opinemos con alguna formación específica, si no es un poco
me parece es faltar el respeto a todas estas posibilidades que nos da el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, total. Y por ahí, cuando nosotros estábamos armando el equipo, dijimos, la verdad es que merecemos esto, merecemos este espacio para visibilizar también qué sucede en Argentina, qué sucede con un montón de cosas. Con lo que está sucediendo es, bueno, a ver, lo llevamos, lo visibilizamos, pero también pensamos, qué bueno que a muchos nos hizo ruido esto. ¿No? Muchos nos hizo ruido esto. Porque digo que uno cree que hay un gran avance con respecto a ciertos temas, ¿no? Donde hay ciertas posturas y donde la sociedad dice, bueno, de acá vamos a manifestarnos o no. Es así, ¿no? Sí, es instalar un debate que tiene que volver a instalarse y que tiene que ver con, como vos planteaste recién, con esta falta de formación, con esta falta de capacidad para reconocernos como ignorantes en determinados temas. Yo creo que hay un punto que me parece que es interesante retomar, y es, por ejemplo, no la cuestión concreta del lenguaje inclusivo, sino el uso de la arroba en la escritura de un texto. O la X, que resumiría las les, por ejemplo, utilizando la arroba. Y que recién yo me sorprendí cuando una persona ciega dice, cuando uso el lector de palabras y ustedes ponen la arroba, a mí me confunden. Claro. Entonces, a mí eso me parece un argumento interesante para discutir y creo que aporta a la discusión. Y en qué medida, digamos, poner una arroba en un texto para un chiquito, una chiquita que está comenzando a leer y escribir, no es un código ortográfico, digamos, o no es un código que se pueda utilizar o no es parte del abecedario, digamos. Pero en concreto, si uno eso lo contextualice, yo insisto, dentro de un programa de educación sexual integral donde se pueda reconocer la diversidad y se pueda ver qué significado tiene y qué implica la utilización, creo que no, la idea de que eso daña, perjudica, que hace que los chicos se confundan, eso me parece que es una argumentación que no se puede sostener. No se puede sostener. Total, Moni. Les quiero agradecerme que sin tiempo, cómo estaríamos debatiendo. Pero bueno, seguramente va a haber más programas acerca del debate de muchos temas que van a suceder acá en la Argentina. Lo bueno es debatir, lo bueno es charlar y también lo bueno es dar distintas opiniones. Por eso salimos a la calle, realizamos un informe donde se vio todo tipo de opiniones, todo tipo de argumentos y eso es lo lindo también, ¿no? Frente a la diversidad, intentar ponernos de acuerdo y lo que dijiste también es muy importante, Romy, el tema de los derechos. Son nuestros derechos. Y me pareció como para cerrar ideal, ¿no? Eso, que tenemos que luchar todos por nuestros derechos, que se respeten. Así es. Y por último quiero decir que ninguna pedagogía superadora interesante ha surgido del prohibicionismo. Eso es otro punto para pensar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juga. Gracias a ustedes que están en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que descanses. Chao.